sí, entonces vamos a hablar en cuanto a mantenimiento de equipos de cómputo. Es un tema un poquito extenso, un tema muy complejo, por el hecho de que si nosotros pues, vamos a enfocarnos en cuanto a mantenimiento de una computadora, pues son varios tipos y el proceso que hay que pues, llevar a cabo en cuanto pues, por ejemplo, a desarmar una computadora y hacerle un mantenimiento por dentro, pues es un poquito complejo. Pero eso no quiere decir de que nosotros mismos podamos realizar ese mantenimiento y es justamente lo que se pretende con la información que se presenta y que nosotros llevemos a la práctica la información, llevemos a la práctica los conocimientos que estamos nosotros adquiriendo mediante la teoría. Vamos a presentar entonces nuestra, nuestras diapositivas y vamos a hablar el día de hoy pues en cuanto al mantenimiento, pero ¿para qué? ¿Para qué me sirve? En este caso pues esta acción, ¿no? Este proceso que llevamos a cabo con las computadoras, principalmente para prevenir fallas mecánicas o eléctricas en los periféricos de la computadora. Hablemos, por ejemplo, del teclado, del mouse, el monitor, de algunos otros componentes, por ejemplo, alguna bocina o partes internas que esa computadora tiene y dice en el CPU. Es recomendable pues una limpieza preventiva. Hablemos de limpieza, lubricación, verificación y ajustes, al menos cada 6 meses. Veamos bien, cada 6 meses, por lo menos tenemos que nosotros que realizar pues ahí un mantenimiento a nuestra computadora. También es necesario pues darle mantenimiento al software o programa de cómputo, ya que el continuo uso genera una serie de cambios en la configuración original, causando bajas en el rendimiento de la computadora y dice que al acumularse con el tiempo pueden generar problemas muy serios. Nos vamos a enfocar, por ejemplo, en cuanto a la limpieza. Yo he pues, realizado ahí algunas limpiezas de algunas computadoras que se dejaron pues de limpiar de más o menos pues 1 año, 2 años, están todas empolvadas. Usted va a decir, bueno, es que es una computadora, está toda cerrada, pues no puede entrar polvo allí. Eso no es cierto. Entra, por ejemplo, el polvo en la ventilación, en algunos orificios que tiene el case en este caso, y todo eso va a infiltrarse, por ejemplo, en la tarjeta madre y si se acumula mucho polvo o mucha basura dentro de nuestra computadora, prácticamente puede causar serios daños. Por ejemplo, o algunos más severos es que ya no enciende nuestra computadora. Ya no enciende y ya no enciende y usted va a decir, bueno, pero es que hace 1 año o hace 2 años apenas que la compré. Sí, eso es cierto, pero el mantenimiento pues nunca se le dio mantenimiento y por lo tanto esa computadora pues puede ya no encender hasta que se limpie eso y verificar de repente pues algún componente se quemó o algo se arruinó por la suciedad que había. Entonces, la limpieza es muy importante, por eso hablamos de mantenimiento, ya sea pues si usted tiene computadora en casa o de alguna forma pues le pide el favor. Por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, de mantenimiento, pues también ahí usted puede tener idea de cuáles son los tipos de mantenimiento que se le debe de dar a una computadora. Y ya vimos, por ejemplo, el de limpieza, es pues ahí a cada 6 meses. Son las sugerencias que se puede en este caso tomar en cuenta para realizar ese tipo de mantenimiento. Tenemos también ahora en cuanto a los tipos, el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo. Vamos a darle participación a algunos compañeros para que nos apoyen en cuanto a la lectura. Y si nos puede ayudar Byron Alexander de quinto PC, por favor. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de fallas, el que puedan llevar al mal funcionamiento del objeto de mantenimiento y de esta manera se evitan los altos costos de reparación y se disminuye la probabilidad de paros imprevistos y así prolongar su vida útil. Muchas gracias. Muy bien, cuando habla pues acá de lo último que tenemos, prolongar su vida útil. Acuérdese que si nosotros realizamos mantenimiento, pues estamos, ahí sí como la palabra lo dice, aquí en ese tipo de mantenimiento preventivo, estamos nosotros realizando pues una acción de manera anticipada.
Estamos realizando pues ahí un mantenimiento para prevenir algunas fallas que puedan surgir. Nuestra computadora pues siempre corre ese riesgo de sufrir algunas fallas, entonces nosotros nos anticipamos a ello. Por ejemplo, ese tipo de mantenimiento puede ser de limpieza o puede ser de software, en fin. Hay varios, en este caso, pues acciones que nosotros podemos llevar a cabo, pero nos estamos anticipando, lo realizamos antes de que pueda surgir allí alguna falla y así pues en este caso prolongar la vida útil del computador. Acuérdese que una cosa pues bien cuidada dura mucho tiempo y muchos años, varios años sin que pues nos presente fallas. Tenemos también acá el mantenimiento predictivo, perdón, que está basado en la determinación del estado de la máquina en operación. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen, y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones. El mantenimiento predictivo permite que se tomen decisiones antes de que ocurra el fallo. Para garantizar un rendimiento óptimo y eficaz de la computadora, debemos mantenerla limpia y bien organizada. Ese justamente pues lo que veíamos hace un momento. Acá tenemos pues es un tipo de mantenimiento que previene antes de, y acá predictivo es también pues en ese caso realizar pues un mantenimiento en cuanto a los componentes, en cuanto a los diferentes elementos que tiene nuestra computadora para que ésta pues se trabaje de manera óptima. Realizando ese tipo de mantenimientos, prácticamente nosotros pues vamos a mantener nuestra computadora limpia y bien organizada. Vamos a mantenerla, más si son las computadoras de mesa o de escritorio, pues se acumula mucho, por ejemplo, muchos cables adentro dentro del case. Hay varios cables, varios componentes que van conectados a la tarjeta madre y justamente pues son esos componentes los que se queman o generan pues ahí cortos circuitos por la acumulación, por ejemplo, de polvo, de basura. Y más si, por ejemplo, alguien riega algún líquido sobre su computadora, prácticamente pues ahí estaría poniendo en peligro en este caso el funcionamiento del computador. Entonces realizamos estos tipos de mantenimiento para justamente pues prevenir algunas de las fallas que puedan ocurrir. Vamos a ver alguien más que tengamos acá. Wendy y Janelli, por favor, Wendy. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es la reparación o el cambio que se le hace a algún componente de la computadora cuando se presenta una falla. Este mantenimiento consiste en una pequeña soldadura de la tarjeta de video, etc., o simplemente en el cambio total del monitor o mouse, etc. El mantenimiento correctivo se lleva a cabo cuando la falla ya se presentó. Este mantenimiento generalmente tiene una duración de 1 a 5 horas, pero las horas dependen del problema y de la rapidez del equipo. Muchas gracias. Bueno, y tenemos el tercer tipo de mantenimiento que sería el correctivo. El correctivo pues nos indica que ya nuestra computadora pues tuvo una falla, ya presentó una falla, ya sea pues en algún componente o pues en alguna, en este caso pues en cuanto al software, pero dependiendo pues ahí de la falla que haya presentado nuestra computadora, entonces llevamos a cabo este tipo de mantenimiento, corregir esa falla de manera que vamos a determinar nosotros mediante un análisis, ver dónde se presentó esa falla, cuál es el componente, por ejemplo, que se quemó, se averió o que necesita mantenimiento. Entonces, vamos a determinar, después de ese análisis, vamos a determinar si hay necesidad, por ejemplo, de solo limpiar ese componente, o ahí sí que en casos extremos, pues cambiarlo totalmente. Por ejemplo, un monitor, el mouse, el teclado, por ejemplo. Entonces, allí nosotros, pues, en este tipo de mantenimiento, pues vamos a determinar, en este caso, pues, qué es lo que vamos a corregir en nuestra computadora. Y veíamos aquí, pues, una duración aproximada de 1 hora a 5
dependiendo obviamente pues, del problema que se haya presentado. Puede ser más todavía o puede ser menos. Ahí pues ya depende del problema que se presentó. En ese caso pues ya nosotros vemos qué es lo que hay que modificar. En cuanto a las herramientas, bueno, con eso terminamos. Ahí sí que tres tipos de mantenimiento que se le debe de dar a una computadora. Está el mantenimiento que tenemos acá, el preventivo, prevenir, el predictivo, también pues ahí predecir pues algún problema que pueda ocurrir en nuestra computadora, y en algún caso pues, de que se haya dado ya el problema, pues está el mantenimiento correctivo. Tres tipos de mantenimientos. Herramientas y pasos de los mantenimientos. Vamos a ver acá algunas herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta o que tenemos que tener a la mano para poder realizar los mantenimientos y algunos pasos. Vemos primeramente en cuanto al software. Al software, acuérdense que es la parte de la computadora que no se puede tocar y que sí se puede ver. O sea, se puede ver, se puede utilizar, pero no se puede tocar. Son los programas. Tenemos CCleaner, es una herramienta pues, muy sencilla, pero increíblemente útil, como su nombre lo indica, es un limpiador, pero no va a pensar usted que al usar este programa, por ejemplo, va a empezar a limpiar el polvo de nuestra computadora. No es así. Es un limpiador que viene a realizar pues cambios en nuestra computadora, por ejemplo, a la hora de estar nosotros utilizando, entramos a navegadores, utilizamos Word, utilizamos Excel, varios programas, por ejemplo, algún programa de diseño gráfico, en fin, cualquier programa que nosotros vayamos utilizando y entre más tiempo lo estemos ahí sí que pues usando, también pues ahí va generando diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, están los archivos temporales, el historial de navegación, los cookies, los documentos recientes del explorador, las miniaturas de imágenes y algunos otros archivos que nosotros pues ya no utilizamos. Por ejemplo, lo que está en papelera. Todo eso se va acumulando y ese espacio que viene pues a ocupar pues en este caso los recursos de nuestra computadora. Por eso es que a veces, si usted se ha dado cuenta, a veces las computadoras pues trabajan muy lentas, trabajan muy lentas. Usted va a decir, bueno, no estaba así. Cuando yo la compré pues se trabajaba muy rápida y ahora ya no. ¿Qué estará pasando? Es justamente pues acá la acumulación de este tipo de archivos. Entonces aquí nosotros podemos echar mano de este programa que es CCleaner y realizar pues esa limpieza, pero en cuanto al software, como les dije hace un momento, no vayamos a pensar de que porque es limpieza pues vamos a decir, bueno, va a limpiar el polvo de nuestra computadora. No, no es así. Entonces está como también está Deflagger. Vamos a ver, dice, la información que está almacenada en nuestro disco duro se organiza en sectores. Y cuando el procesador busca esa información, revisa todos los sectores hasta que encuentra la que nosotros pues estamos solicitando. Con el tiempo, el disco se va fragmentando. En este caso, pues vamos a decir de que se va desordenando, ya que la información no se almacena siempre pues en sectores adyacentes, sino que puede pues estar en cualquier parte. O sea, no hay ningún lugar específico para cada uno de los archivos, por ejemplo, que nosotros vayamos ingresando, sino que se ubica pues ahí en cualquier sector del disco duro. Por lo tanto, pues también se va desordenando. Dice, mientras más se fragmenta un disco, más tiempo le toma al procesador encontrar la información y por eso nuestro ordenador empieza a arrastrarse. Veamos acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un disco duro de 500 gigas o 1000 gigas, por ejemplo, y conforme nosotros vayamos ingresando archivos, hablemos de documentos, de fotos, videos, música, películas, todo lo que usted quiera descargar y guardarla en su computadora, todo eso se va almacenando en nuestro disco duro. Ciertamente aparecen en carpetas, bien ordenaditos, pero en la fragmentación del disco duro, pues ahí se ubican en diferentes espacios. Entonces, el disco se va llenando y por lo tanto, pues en ese caso, el disco se va poniendo lento y cuando nosotros vayamos a realizar una consulta en nuestra computadora, a veces se tarda mucho. 1 minuto, 2 minutos para abrir una carpeta y buscar un archivo. Eso es justamente porque nuestro disco pues ya se está llenando.
Deflagger entonces muestra información detallada y de manera gráfica sobre el estado de todos los discos duros y su porcentaje de fragmentación. Acá con esta información pues ya nosotros vamos a realizar pues en este caso algún tipo de limpieza. Por ejemplo, eliminar algunos archivos, también pues copiar algunos o pasarlos pues en algún otro disco. Con ello pues nosotros vamos a darle pues aquí un mantenimiento específicamente al disco duro. Deflagger pues nos muestra esa información, pero si se da cuenta nos estamos pues enfocando en cuanto a programas que ocupan espacio y pues reducen el rendimiento de nuestra computadora. Está ya también de Spy Boot Search y Destroy. Dice el malware y el spyware son una de las peores plagas que puede afectar a un ordenador. Hablemos de virus y en este caso pues algún archivo dañino que puede venir a afectar nuestra computadora. Cuando hablamos de virus, pues prácticamente nos referimos pues a algunos datos que vienen y amenazan y que hasta cierto punto pues desespera que hayan virus en nuestra computadora porque ya no realiza las acciones que nosotros pedimos. Archivos grandes, por ejemplo, virus, spyware y malware que se han conocido, pues en este caso este programa que vemos en pantalla prácticamente pues tiene una base de datos y cuando nosotros lo vayamos a ejecutar se va a dar cuenta de qué tipo de virus nosotros tenemos en la computadora, cómo es que obtenemos estos virus. A la hora de realizar pues consultas en internet, entramos en páginas, en ese caso pues que tienen virus, que tienen allí algunos anuncios y justamente esos anuncios nos llevan a páginas, por ejemplo, que ofrecen pues algún producto y esos anuncios justamente pues se van acumulando en nuestra computadora, que es información de navegación. Y si realizamos descargas también, pues ahí nosotros pues no vamos a ver, esto es seguro, no vemos, no podemos ver cómo es un virus, pero lo estamos descargando a nuestra computadora y conforme se van acumulando prácticamente pues vienen a afectar también nuestra computadora. Entonces, este programa pues permite visualizar en este caso, pues los virus que tenemos en nuestra computadora y prácticamente va a tener pues una función, dice, de inmunización que nos protege de infectarnos con más de 100.000 amenazas diferentes. Vean, 100.000. Vamos a ver 100.000, no vamos a nosotros pues poder ver y tocar un virus, eso es seguro, en la vida cotidiana y en las computadoras, prácticamente nosotros no podemos ver un virus, pero ahí está. Entonces es algo que puede afectar a nuestra computadora y teniendo este programa, prácticamente pues nosotros estamos ahí sí que previniendo pues ahí de algún error o de alguna falla que pueda surgir nuestro ordenador. También está TuneUp Utilities, incluye herramientas de fragmentación del disco y del registro, limpieza de datos al estilo de CCleaner, desinstalador de aplicaciones, recuperador de archivos borrados, optimizado de inicio y apagado del sistema, explorador de espacio en el disco duro, monitor de procesos, corrector de errores en el disco duro, funciones de ahorro de energía y muchas cosas más. Vean, esta opción que nosotros tenemos acá prácticamente pues ofrece varias, en este caso pues funciones que nos sirven para realizar pues ahí un tipo de mantenimiento. Justamente pues se enfoca más en el disco duro porque ahí nosotros guardamos nuestra información. Tenemos acá entonces ya los pasos para realizar un mantenimiento preventivo. Vamos a ver acá los diferentes pasos. Limpieza interna del PC. Tenemos revisar los conectores internos del PC, limpieza del monitor del PC y atender al mouse. Vamos a pedirle favor a alguien para que nos haga, así que nos apoye en cuanto a la lectura. Vamos a ver acá quienes están conectados, si nos puede ayudar Alfredo Diego, ¿quién estará conectado como Alfredo Diego? Esta tarea busca retirar el polvo que se adhiere a las piezas y a la linterna en general de nuestro PC. Revisar los conectores internos del PC, asegurándonos en que estés firmes y no flojas. Revisar además que las tarjetas de
expansión y los módulos de memoria están bien conectadas. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, tenemos pasos, pues ahí sí que son procesos que nosotros tenemos que seguir. Tenemos primeramente pues limpieza interna del PC, revisar los conectores internos y justamente escuchábamos pues en la lectura del compañero que estén firmes y no flojos. Así que tenemos que fijarnos bien y si vamos a desarmar pues por ejemplo una computadora tenemos que ahí sí que realizar pues el proceso con cuidado y ver por ejemplo, los tornillos, dónde van ubicados, los cables, dónde van conectados. Tenemos que fijarnos bien. Muchos optan, por ejemplo, por grabar un video o por tomarle fotos antes de conectarlos, porque así van a tener, pues, específicamente ideas dónde pues van a ir conectados, porque si no, pues ahí sí que o nos van a sobrar tornillos o nos van a hacer faltas, o en este caso pues también vamos a dejar desconectado algún cable que pues tiene una función muy importante en la computadora y al final, cuando vamos a encender la compu, pues prácticamente ya no va a funcionar como estaba antes porque nosotros pues no nos fijamos dónde estaban pues los componentes. Los siguientes dos se nos puede apoyar María Perpetua. Se recomienda destapar el monitor del PC solo en caso que se vaya a reparar, pues luego apagado almacena mucha energía que podría ser peligrosa. Atender al mouse. Debajo del mouse y el ratón hay una tapa de puede abrirse simplemente girándola en el sentido indicado en la misma tapa, limpiar la bolita que se encuentra dentro con un paño que deje pelusas, así como las ejes, evitar que haya algún tipo de partículas adheridas a ellas. Muchas gracias. Bueno, cuando vamos a estar limpiando nuestra computadora, específicamente el monitor, tenemos que tener cuidado. Esperemos un momento después de haber desconectado el monitor porque almacena energía. Entonces, algo que se hace siempre antes de tocar, por ejemplo, los componentes que están dentro de nuestra computadora, porque nosotros pues tenemos energía. ¿Se ha dado cuenta usted por las noches, por ejemplo, cuando toca alguna prenda de vestir y si es en la oscuridad, vemos ahí pues algunos destellos, justamente pues es energía que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, esa energía, si entra en contacto con la energía de la computadora, pues ahí que nosotros podemos sufrir pues ahí algunos choques. No son, en este caso, pues peligrosos si está desconectada nuestra computadora. Ahora, si está conectada, prácticamente ahí sí que pueden ser severos. Entonces, acá prácticamente algunas personas optan, por ejemplo, estar tocando pues algunas partes metálicas de la computadora antes que estén afuera o algún otro metal, porque ahí se descarga nuestra energía. Entonces, después de eso, ingresamos y tocamos los componentes de la computadora, ya no pues corren el riesgo de que nosotros los quememos porque ya no hay energía en nosotros, ya lo descargamos en alguna parte metálica. En cuanto al mouse, pues es prácticamente también bueno darle un mantenimiento. Aquí cuando se habla de una bolita, pues es un mouse antiguo, pero hoy en día pues los mouse están ya, utilizan pues un componente en cuanto al lector en ese caso pues mediante un láser. Pero antes se utilizaba mouse de bolita y era una bolita que se movía dentro del mouse y con eso se movía el cursor. Pero hoy en día pues ya no es así, pero es bueno siempre darle el mantenimiento, en este caso, pues al mouse también para que funcione y tenga la sensibilidad pues correcta a la hora de estar, pues en ese caso nosotros manejándolo. La disquetera. Existen unos disquetes especiales diseñados para limpiar el cabezal de las unidades de disquete. Antes de usarlos, pues soplar aire por la bandeja de entrada donde se ingresan los disquetes. Aquí, si estamos hablando de una computadora de escritorio, pues hay varios espacios donde nosotros podemos ingresar. No solo disquetes, son como tarjetitas. También está lo que es el CD-ROM, donde nosotros insertamos DVD o disco en este caso. Estos espacios pues los tenemos que limpiar también, o sea, tenemos que limpiarlo, pero hacerlo pues de una manera correcta.
También está la superficie exterior del PC y sus periféricos. Es recomendable para esta tarea una tela humedecida en jabón líquido o una sustancia especial que no contengan disolventes o alcohol para su acción abrasiva. Luego de ello, usar nuevamente un paño seco que no deje pelusas. Esto es muy, muy importante porque si nosotros vamos a utilizar alguna sustancia, por ejemplo, que sea dañina para nuestra computadora, prácticamente en lugar de arreglarla, nosotros la estamos dañando. Entonces, el paño o el trapo húmedo, en este caso, pues va a permitir que nosotros limpiemos pues basura o limpiemos polvo que haya dentro de nuestra computadora o por fuera, perdón. Pero después de ello, pues vamos a utilizar uno seco que no deje pelusas para secar. De repente, pues queda húmeda nuestra computadora, la vamos a secar para que pues no corra pues ningún problema también. Luego tenemos técnicas aplicadas al mantenimiento predictivo. Vamos a pedirle favor también a alguien más para que nos ayude en cuanto a la lectura. Isabela Michelle. Isabela Michelle. Profe, buenos días. Buen día, Isabel. ¿Se puede leer lo que tenemos en pantalla? ¿Todo esto, profe? Sí, por favor. Bueno. Técnicas aplicadas al mantenimiento predictivo. Existen varias técnicas aplicadas para el mantenimiento preventivo, entre las cuales tenemos las siguientes: análisis de vibraciones. El interés de las vibraciones mecánicas llega al mantenimiento industrial de la mano del mantenimiento predictivo, con el interés de alerta, que significa un elemento vibrante en una máquina, y la necesaria prevención de las fallas que traen las vibraciones a medio plazo. Muy bien, algunas técnicas, muchas gracias, Isabela. Algunas técnicas que podemos utilizar en cuanto al mantenimiento predictivo. Es importante que nosotros podamos tener así que en cuenta esto, porque si yo voy a prevenir algo, pues también tengo que saber qué es. Y está, por ejemplo, el análisis de vibraciones en nuestra computadora. Pueda que estén, pues ahí sí que hayan choques o que hayan pues cortos eléctricos. Y nosotros, pues, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Colocando nuestra mano sobre la computadora, empezamos a sentir pues una vibración o empezamos a sentir de que la computadora, pues como que si nos está pues ahí dando choques, por ejemplo. Viendo esto, si nosotros mismos lo podemos corregir, excelente, y si no, podemos pues llevarlo pues con un experto para que realice pues ahí en ese caso pues el mantenimiento correctivo, pero este dice que es mantenimiento predictivo, es decir, nos estamos dando cuenta de algo antes de que ocurra. Si nosotros dejamos pasar por alto alguna vibración, eso puede dañar pues en nuestra computadora y prácticamente nos puede, en este caso, tenemos entonces las vibraciones, pues son muy dañinas porque ahí sí que son efectos que puedan pues ocurrir con el tiempo porque movemos nuestra computadora y se van ahí sí que desajustando ahí algunos componentes, y si no nos damos cuenta de esto y no lo corregimos a tiempo, pues prácticamente las fallas pues pueden ser muy peligrosas, y eso pues nos va a traer prácticamente pues algunos efectos, y puede quedar nuestra computadora sin funcionar porque no atendimos pues esa prevención que nosotros podíamos darle a esa falla. Análisis de lubricantes, estos se ejecutan, dice, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, está el análisis inicial, se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas provenientes de los resultados del estudio de lubricación y permiten correcciones de la selección del producto, motivadas a cambios en condiciones de operación. Están también los rutinarios, que aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad, en los cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación, entre otros. Acá tenemos el objetivo, es importar cuál de los dos o cuáles vamos a utilizar nosotros
El objetivo pues es prácticamente determinar el estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación, entre otros. Dentro de nuestra computadora pues vamos a revisar esto en cuanto pues a las conexiones que nosotros tenemos, y en base a estos análisis pues nosotros vamos a ver si hay necesidad, por ejemplo, de cambiar algo, si hay necesidad de realizar pues algunas acciones. Aquí en cuanto a equipos, por ejemplo, tenemos bombas de extracción, envases para muestras, etiquetas de identificación y algunos formatos. Son aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta para realizar pues ahí algún análisis. Por ejemplo, las etiquetas de identificación. Vamos nosotros a realizar nuestro análisis y vamos a identificar cuál es el problema, y dentro de nuestra computadora, de esa forma, nosotros pues estamos determinando qué es lo que hay que corregir. Esto pues todo va de la mano en cuanto pues al tipo de mantenimiento que nosotros estamos realizando. Las herramientas son muy importantes, nunca vamos a dejar pues a un lado las herramientas, porque las vamos a necesitar a la hora de estar realizando el mantenimiento, pues vamos a hacer uso de herramientas también. Por ejemplo, si usted va a desarmar su computadora, necesita desarmadores para poder, en este caso, pues quitarle ahí la tapa, quitar algunos componentes, quitar el disco duro, por ejemplo. Todo ello va a permitir que nosotros podamos desmontar y montar nuevamente, o armar en este caso, nuestra computadora. Entonces un desarmador es sumamente importante que lo tengamos a la mano a la hora de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Tenemos también una sopladora o aspiradora. Si nosotros vemos que hay mucha basura o polvo dentro de nuestra computadora, prácticamente vamos a necesitar de una sopladora o de una aspiradora para limpiar ese polvo y esas partículas, que hasta cierto punto no podemos hacerlo con la mano o con alguna brocha, por ejemplo. Tenemos acá pulsera antiestática. Es lo que les comentaba hace un momento, de que nosotros tenemos cargas eléctricas en nuestro cuerpo, y si no tenemos, por ejemplo, una pulsera o no descargamos esa energía, podemos dañar nuestra computadora, podemos afectar algunas partes y después tendríamos que cambiar esas partes y estaríamos invirtiendo dinero también. Están las brochas, limpiador de pantalla, limpiador de circuitos. Estas herramientas que nosotros estamos viendo prácticamente te van a servir para que nosotros podamos realizar pues el tipo de algún tipo de mantenimiento, ya sea por afuera o por dentro de nuestra computadora, y hacerlo de la forma correcta, sin poner en peligro nuestra computadora. Es lo que nosotros queremos, prevenir o corregir algún fallo, pero no vamos con ello pues decir, bueno, voy a entrar a la computadora y a ver qué pasa, a ver si se quema, pues no hay ningún problema. Nadie va a decir eso. Entonces tenemos que tomar en cuenta pues ahí las indicaciones y ver qué herramientas nosotros tenemos que utilizar para poder realizar pues los mantenimientos o los tipos de mantenimiento que nosotros debemos de darle a nuestra computadora. Por ejemplo, aire comprimido. De repente pues hay polvo donde nosotros ya no podemos tener acceso, y que por ejemplo una aspiradora o una sopladora no llegue. Entonces nosotros podemos comprar aire comprimido, que es como un spray, y ahí nosotros pues prácticamente soplamos para que ese polvo pues salga y se quede limpio, en ese caso el componente o la parte de la computadora que estamos limpiando. Aquí dice fuente de poder, monitor, teclado, mouse y otras partes de la PC. Alcohol isopropílico. Dentro de la computadora, pues dentro de la computación, perdón, es el líquido más importante para realizar limpiezas de tarjetas de los equipos. Este tipo de alcohol pues no es dañino para nuestra tarjeta madre, por ejemplo, porque con ello vamos a limpiar. Es como que si estuviésemos lavando la tarjeta o la parte de nuestra computadora, pero sin dañar esa parte. No vamos a hacerlo con agua o con alcohol normal, no es así. Hay pues un alcohol especial para realizar pues esa limpieza. Están las pinzas también de punta fina, está el multímetro y está el destornillador Torx. Estas herramientas que estamos viendo, prácticamente no todas las veces que nosotros vayamos a realizar un mantenimiento vamos a hacer uso de todo, no es así. Por ejemplo, si nuestra computadora es
nueva de hace unos 2 o 3 meses, no vamos a decirle que ya hay polvo adentro, de que está muy sucia y por lo tanto vamos a comprar pues una aspiradora, de una vez vamos a ir a comprar una aspiradora porque necesito limpiar mi computadora que la compré hace 2 meses. No es así. Entonces, por eso les digo de que dependiendo pues del análisis que nosotros vamos a realizar, pues de esa forma también vamos a necesitar estas herramientas que son muy útiles a la hora de realizar algún cambio. Entonces, tenemos acá instrucciones de trabajo para realizar el mantenimiento correctivo, el desmontaje de equipo, inspección de componentes y el montaje de equipo nuevamente. Siguiendo estas indicaciones o estas instrucciones, vamos a dejar nuestra computadora manejando pues normal o al 100%, como dicen algunos, por el hecho de que nosotros realizamos el desmontaje, vimos dónde van los componentes, inspeccionamos allí en los componentes y las fallas o problemas que tienen. Después de eso, conectamos todo nuevamente y montamos o armamos de nuevo el equipo y así pues dejamos funcionando la computadora nuevamente. No vamos acuérdense, no vamos a dejar desconectado nada porque la computadora pues no va a funcionar y por lo tanto en lugar de solucionar el problema pues nosotros la arruinamos, nosotros dejamos ahí alguna falla y por lo tanto pues nuestra computadora ya no va a seguir en este caso con su función normal. Viendo pues esta información, quisiera saber si ustedes tienen dudas en cuanto a lo que se presentó el día de hoy. Y mientras pues ahí formulen las preguntas o las dudas, tenemos la actividad número 2. Resumen de los temas, clases de mantenimiento del equipo de cómputo, utilización del equipo de mantenimiento e instalación de una computadora siguiendo instrucciones. Prácticamente el resumen de las diapositivas que yo les voy a enviar. Es la actividad que ustedes van a realizar. Es en el cuaderno y le van a agregar, aquí ya no me alcanzó el espacio, pero le agregan introducción, conclusiones y recomendaciones. Tiene un valor de 15 puntos. Se entrega para la otra semana. Entonces, es la actividad que tenemos ahorita en base a esta información que se acaba de compartir. Ahora sí, escucho. Si hay dudas o preguntas, chicos.